Bienvenidos a mi canal, soy el Dr. Fernando Méndez y en esta ocasión revisaremos algunas de las potenciales interacciones medicamento-suplemento que ocurren en el manejo de los síntomas de la menopausia. Como introducción, es importante entender que hasta el 80% de las mujeres utilizará alguna vez un suplemento botánico para el manejo de los síntomas de la menopausia. Sabemos que el 60% de las pacientes está utilizando algún fármaco de receta médica o prescrito, pero al mismo tiempo está utilizando un tipo de terapia natural o los suplementos alimenticios o botánicos. También en otras encuestas nos indican que hasta el 74% de las pacientes está utilizando algún medicamento recetado en conjunto con un suplemento de venta libre. Y esto se puede complicar ya que en algunas ocasiones casi la tercera parte de las mujeres utiliza hasta 3 medicamentos en conjunto con hasta 3 suplementos. ¿Y qué es lo que conlleva? Bueno, pues esta polifarmacia, que es el nombre que se le da a utilizar más de un medicamento a la vez en conjunto con estas interacciones de suplementos, pues eleva mucho las potenciales toxicidades. Por lo tanto, es importante estar al pendiente de cualquier potencial reacción adversa en este tipo de pacientes. De acuerdo con datos de otra interesante encuesta, se nos revela que en una cuarta parte de las pacientes que utilizan terapia de reemplazo hormonal para los síntomas de la menopausia también está utilizando alguna clase de suplemento botánico. Pero bien esto, el 50% de las pacientes no lo revelará a su médico tratante, porque el 20% de ellas considera que no aprobaría el uso concomitante de suplementos con medicamentos. Pero ante esta situación hay que estar alerta e invitar a las pacientes a abrirse sobre cuáles son los suplementos botánicos para tener la oportunidad de revisar si existen algunos reportes de que ese suplemento tiene interacción con los medicamentos de receta. Sin embargo, aunque nos reportaran cuáles son los suplementos alimenticios específicos que están utilizando, sabemos que existe una gran variabilidad entre cada extracto de estas plantas botánicas. Además, no existen estudios suficientes sobre los tratamientos estándar de las pacientes con menopausia con los botánicos más utilizados para el manejo durante la menopausia. Por lo tanto, es importante revisar caso por caso y si existen algunos estudios clínicos en donde se reportan las interacciones más frecuentes. Tratar de estimar las potenciales interacciones medicamentosas que ocurrirán en una mujer en particular es todo un reto, pues es un evento multifactorial. Aquí entrarían en juego su tipo de dieta, su tipo de estilo de vida, su carga genética, si toma medicamentos para otras comorbilidades, etc. Decimos que estimar las interacciones medicamentosas también es multifactorial y es paciente específico. Otra de las cosas que complica esta situación es porque la edad de la menopausia y la perimenopausia ya implica que hay algo de degeneración en los órganos que se encargan de desintoxicarnos de nuestras drogas, es decir, de los medicamentos tal cual, así como de los suplementos botánicos. Por lo tanto, es mucho más probable que existan interacciones medicamentosas durante la menopausia. La recomendación de los expertos para prevenir reacciones adversas es esencialmente considerar a todas las sustancias como agentes farmacológicos. No importa si son medicamentos de libre receta, medicamentos recetados o ingredientes de suplementos botánicos. Esto quiere decir que debemos considerar cómo interactúan estos para modificar su potencial farmacocinética y su farmacodinámica, es decir, qué tanto se va a influenciar su absorción, su metabolismo, su excreción y su distribución, así como qué tanto van a antagonizar o hacer sinergia entre sus actividades. Cualquiera sea este el caso, estamos hablando de una potencial interacción medicamentosa o toxicidad, o que se pierda el efecto o que se aumente el efecto de un suplemento o un medicamento o viceversa. Ahora revisemos 4 casos de este tipo de interacciones medicamentosas con suplementos y medicamentos en la menopausia. En este caso, vamos a abordarlos tal cual se nos pide en este ensayo. Primeramente, vamos a establecer el diagnóstico. Aquí tenemos una mujer sana, pero menopáusica, que está consumiendo terapia de reemplazo hormonal. Sin embargo, la dosis suministrada no alivió por completo los sofocos, y esto interfiere con su calidad de vida y afecta negativamente la capacidad para conciliar el sueño. Ella escuchó que la hierba de San Juan le podría ayudar para aliviar alguno de estos síntomas.
De acuerdo al abordaje que nos solicita este tipo de estudios, nos dicen que debemos revisar la literatura científica y encontraremos, por ejemplo, este dato de que del 40% de las mujeres con menopausia estará utilizando un tipo de terapia de reemplazo hormonal, pero que casi el 70% de ellas no encontrará totalmente alivio a sus síntomas, por lo tanto buscarán alguna alternativa natural y que el 30% lo hará en los productos herbales y solamente un 13% en los productos derivados de la soya. Como vimos, en este caso, ella va a optar por buscar la hierba de San Juan. El 44% encontrarán algo de alivio de sus síntomas en la terapia alternativa, pero el 60% de ellas estará muy insegura de los potenciales efectos secundarios de utilizar este suplemento botánico, porque recordemos que muchas de ellas no le dirán al médico lo que están utilizando. Entonces, documentándonos aún más de las potenciales interacciones ya específicas entre la hierba de San Juan y la terapia de reemplazo hormonal, encontramos efectivamente que algunos de los constituyentes de la hierba de San Juan inducen la expresión de las enzimas que son capaces de destruir a los estrógenos, es decir, incrementan su metabolismo. Por lo tanto, decimos que existe suficiente evidencia experimental para no recomendar el uso concomitante de la hierba de San Juan con los estrógenos de la terapia de reemplazo hormonal, porque disminuyen la vida media de ellos y bajarán las dosis que les son recomendadas. Aquí tenemos una tabla que se nos proporciona en algunos de estos ensayos o en estos artículos de revisión, en donde encontramos que la hierba de San Juan puede reducir los niveles de la terapia de reemplazo hormonal, puesto que induce la enzima que es capaz de metabolizar los estrógenos. En caso contrario, no existe evidencia de que la simifuga racemosa sea capaz de lo mismo, o el ginseng o la soya. Por lo tanto, sería recomendable pues avisarle a la paciente que utilice mejor simifuga racemosa en lugar de la hierba de San Juan. Ahora revisemos este otro caso. Esta es una mujer con cáncer de mama en terapia con tamoxifeno. Tiene 48 años, fue diagnosticada con cáncer de mama receptor estrógeno positivos y el motivo de la consulta son sofocos constantes con aumento de intensidad por la noche e irritabilidad. Actualmente tiene su quimioterapia adyuvante, ya pasó por la radioterapia y tiene un tratamiento de tamoxifeno para evitar las recaídas por los receptores estrógeno positivos, es decir, las lesiones neoplásicas que todavía tienen estos receptores, y además está tomando ibuprofeno con tramadol para el dolor sobre todo. A ella le recomendaron los siguientes suplementos, que es la simifuga racemosa y la valeriana, que sabe que le van a ayudar la primera con los sofocos y la segunda con el sueño. Pero además también le recomiendan el aceite de pescado para reducir la inflamación y la necesidad de tomar medicamentos. Como saben, estos tipos de medicamentos son opioides, el tramadol, por lo tanto es recomendable no utilizarlos tan seguido. Además, tenemos que otra situación común es que gran parte de las mujeres que serán diagnosticadas con cáncer de mama empezará a utilizar muchos medicamentos y suplementos al mismo tiempo. En este caso, como es un tumor receptor estrógeno positivo, interesa que no haya interacciones medicamentosas de estas plantas con los medicamentos que están diseñados para regular el receptor estrógeno, porque sabemos que algunos pueden reducir la eficacia de la quimioterapia, la radioterapia, y en este caso el tamoxifeno o los inhibidores de aromatasa, que también generan una disminución del estrógeno, porque los tumores de la mama pues son cáncer sensibles a las hormonas. Entonces, ya haciendo la investigación, encontramos que sí existen algunos estudios clínicos en donde se evalúa a la simifuga racemosa qué tanto puede interactuar con el tamoxifeno. Afortunadamente en este caso no hay interacciones notificadas y el efecto es sutil. Sin embargo, en el caso de la valeriana, sí está presentando interacciones medicamentosas con el tamoxifeno e induce unas enzimas que hacen que sea más fácil de metabolizarlo. Por lo tanto, se recomienda no hacer un uso concomitante de la valeriana cuando se está tomando tamoxifeno. Ahora veamos este tercer caso
en donde se nos presenta una mujer que toma warfarina. ¿Para qué? Está diagnosticada con fibrilación auricular, pero actualmente también está presentando sequedad vaginal, sofocos e infecciones del tracto urinario. Por lo tanto, ella busca que algunos suplementos alimenticios podrían ayudarla con estos síntomas. Entonces comienza a tomar cápsulas de arándano, sobre todo para la prevención de las infecciones en el tracto genitourinario, y las cápsulas de vitamina E para sus síntomas de la menopausia. Haciendo una búsqueda sobre las potenciales interacciones de la warfarina con estos suplementos, bueno, lo primero que nos vamos a encontrar es que no se recomienda utilizar ningún suplemento en combinación con la warfarina porque tiene una ventana terapéutica muy estrecha y podría causar muchos efectos secundarios, ¿sí? Entonces, eso de entrada. Pero ya específicamente, pues no se ha visto que sean, aunque se sospechaba que podrían presentar hemorragia, los estudios clínicos no han demostrado que la warfarina interactúe con la vitamina E para causar hemorragias. En el caso de la vitamina E, sí se han presentado un incremento en el riesgo de sangrado, pero cuando se combina con agentes plaquetarios, no así con la warfarina. Por lo tanto, se presume que no hay riesgo en combinar warfarina con vitamina E. En el caso de los arándanos con la warfarina tampoco se ha visto efectos secundarios en la coagulación. Por lo tanto, se podría considerar sin riesgo esta suplementación que está tomando la paciente con warfarina. En gran parte de los medicamentos antiplaquetarios y anticoagulantes no se recomienda utilizar suplementos alimenticios. En el caso de la warfarina, a pesar de que hay falta de evidencia, no se recomienda tampoco utilizar suplementos alimenticios. Sí existen algunos estudios, por ejemplo, aquí tenemos evidencia de que el ajo tiene un mínimo riesgo de interacción con warfarina. El ginkgo no interactúa con warfarina o aspirina. El ginseng asiático tampoco. El ginseng americano sí parece disminuir los niveles séricos de warfarina y disminuir la actividad anticoagulante. Y del ginseng siberiano no se han reportado suficientes estudios. Sin embargo, nuevamente hay que insistir que no es recomendable utilizar warfarina en combinación de ningún suplemento alimenticio. Aquí tenemos una tabla de las recomendaciones sobre warfarina. Entonces, por ejemplo, aquí les dicen, los expertos recomiendan precaución. Aunque existen bajas probabilidades de interacciones, es prudente monitorear a los pacientes. Revisar el sangrado. Debido a la ventana terapéutica muy corta de la warfarina, monitorear. Y así podemos seguir. En general, aunque no hay suficiente evidencia, es recomendable no utilizar suplementos en combinación de warfarina. Finalmente revisemos este cuarto caso en donde tenemos una mujer de 63 años con osteoporosis, pero que además tiene hipertensión e hiperlipidemia leve. Ella acude a su examen anal y refiere un buen tratamiento en general, pero tiene cierta pérdida de gusto y olfato durante los últimos 3 meses, aunque su presión arterial se ha mantenido estable. Su tratamiento es captopril, alendronato, crema tópica de estrógenos y para sus alteraciones lipídicas solamente dieta y ejercicio. Ahora, ella no tiene ninguna suplementación porque considera que el alendronato y la crema de estrógenos es todo lo que necesita para apoyar la integridad del hueso. Al hacer la búsqueda en las bases biomédicas, lo primero que nos debe llamar la atención es eso de la pérdida de sentidos, puesto que se sabe que el captopril y los inhibidores de la ECA generan un incremento de la pérdida de zinc a través de la orina. Por lo tanto, ella está presentando una deficiencia de zinc, lo que la va a poner en riesgo de una disfunción inmune, alopecia y también problemas para la cicatrización de las heridas. Por lo tanto, la primera recomendación es la suplementación de zinc en combinación con cobre porque se mejora la absorción. Además, es necesario saber que el alendronato y otras terapias para la osteoporosis fueron aprobadas pero en combinación con 1500 miligramos al día de calcio. Por lo tanto, si en su dieta es deficiente para alcanzar estas cantidades, se debería de complementar con un suplemento de calcio, de preferencia de citrato de calcio y no carbonato, porque a esa edad también ya se produce menos ácido estomacal. Por lo tanto, entonces vamos a recomendar el citrato de calcio.
Además, hay que complementarlo con magnesio porque esto va a ayudar a disminuir los efectos secundarios del calcio en cuanto a la constipación. Y finalmente, recomendarle a los pacientes que no consuman los minerales con otros medicamentos, porque estos pueden interactuar e impedir la absorción de unos con otros. Y por último, recordar que para una mejor densidad ósea también hay que recomendar a la vitamina D. Esto, además debe ir acompañado de exámenes anuales de los niveles séricos para alcanzar los 40 nanogramos al mililitro. Y la vitamina D siempre se debe ingerir con los alimentos porque también es una vitamina liposoluble. Como ya pudieron apreciar, es importante reconocer las potenciales interacciones medicamentosas que pueden ocurrir entre el tratamiento farmacológico normal de los pacientes con menopausia y los suplementos que ellas podrían utilizar. Es todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video y nos vemos hasta la próxima.